Familia, saludos, una bendición especial de parte de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Queremos saludarlos especial e invitarlos a que continúen con nosotros en la programación que hemos tenido durante la Semana Santa por la vía dolorosa. La pasión de Cristo eres tú. Y hoy venimos con el tema Él sufrió por ti. Bienvenidos a esta reflexión. Antes vamos a orar para pedir la bendición del cielo. Querido Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta hora, por sus bondades, por su misericordia. Gracias porque el ángel de Jehová ha cuidado nuestros pasos. Gracias porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tu promesa es que tú estás con nosotros. Hoy venimos agradecidos con el don de la vida y también con tristeza de parte en nuestro corazón por aquellas personas que sufren. Queremos dejarlos en tus manos, Señor, los que tienen luto, que han perdido a sus seres queridos, que ese vacío sea lleno por el Espíritu Santo de Dios. Acompáñanos ahora, Señor, a hacer esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un himno especial para que lo podamos ver ahora, que nos va a enseñar a mirar cómo esa vida dolorosa que Jesús sufrió nos puede ser ejemplo para usted y yo que estamos sufriendo hoy. Escuchemos el himno a continuación. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como Rey vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén.
sufrir por amor a ti y a mí, por el doloroso al Calvario a morir. Gracias al Señor porque en medio de esa vía dolorosa, Él abrió el camino para que nosotros hoy podamos transitar. El corazón duele cuando hay tanta angustia y vemos ese sufrimiento de Jesús. Pero Jesús sufrió por ti y es gratificante para nosotros saber, querida familia, que en medio de nuestro dolor, angustia, pesar y tristeza, hoy alguien caminó por esa vía dolorosa. Vayamos a lo que fuera el texto base para el estudio de esta hora. En el libro de Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Recuerden que Pedro fue ese discípulo que tuvo con Jesús bastante tiempo. Dice así: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos así sus pisadas. Así que el ejemplo que nos dio Jesús es para que nosotros podamos seguir. El dolor que sufrió Jesús fue un dolor intenso. El sufrimiento es el padecimiento de la pena o del dolor que experimentamos los seres vivos. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en el padecimiento, agotamiento o infidelidad. Como sufrimiento inherente a la vida, el ser humano no debiera tratar de evitarlo, sino hay que tratar de comprenderlo y llevarlo. Jesús lo hizo así, ese sufrimiento, cuando llevaba todo su conocimiento y su mirada al Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Por eso Él nos enseña y nos da ese ejemplo para que caminemos en sus pisadas. Interesantemente, hay que ver que el dolor de Jesús y el sufrimiento fue físico, fue emocional, fue mental. Él sufrió en su lugar y en mi lugar. Ese sufrimiento de Jesús que aún Él comenzó su ministerio con hambre y Él era el pan de vida. Jesús terminó su sufrimiento con sed, pero Él era el agua de vida. Jesús se cansó, pero es nuestro descanso. Jesús pagó tributos, pero es nuestro Rey. Fue acusado de tener un demonio, pero Él expulsaba los demonios. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, pero Él redimió al mundo de una manera gratuita. Jesús fue llevado como un cordero al matadero, pero Él es el buen pastor. Jesús murió, pero su muerte destruyó el poder de la muerte y por eso hoy nosotros tenemos vida. Y vida eterna en Cristo Jesús que Él nos ha dado. Podemos nosotros encontrar en el libro de Isaías, el capítulo 53. Encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 53, cómo Dios nos enseña y nos muestra el sufrimiento de Él que nos quiere enseñar. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué alegría saber, familia, que Dios sufrió por ti, que Él encamina su vida para que nosotros nuestros pasos que están torcidos los vamos a encaminar hacia Él. Él quiere de todo corazón, familia que me está mirando, observando y los que van a ver posteriormente. Él te invita de una manera para que miramos esa cruz, miramos ese dolor por amor a nosotros. Él fue nuestro ejemplo y nos amó que aún en su intensidad de dolor dio ese dolor y ese sufrimiento para que nosotros hoy podamos tener vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese sufrimiento del Cordero que lo llevó allí, que lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 14, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Familia, en esta semana nos acercamos a Cristo para mirar que Él está allí presto para oírnos, para ayudarnos. Cristo está presto para abrazarnos y darnos lo que nosotros necesitamos hoy en día en medio de esta situación difícil que el mundo está pasando. Pero nosotros en medio de esta semana mayor damos honra y gloria porque Él sufrió por ti. Recuerden, la pasión de Cristo eres tú. Y seguimos buscando esa alegría que Dios nos ofrece aún en medio del dolor. Recordemos San Juan capítulo 1 versículo 29. El Cordero de Dios que era sacrificado todos los días para la remisión de los pecados. He aquí ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un paralelismo entre lo que es el santuario y lo que del Antiguo Testamento y lo que es el santuario celestial. Jesús es el santuario. Jesús y los verdaderos adoradores. San Juan 4, 23 y 24. Jesús, la fuente de agua viva. He aquí la fuente que estaba en el patio al lado del santuario. Jesús, el pan de vida, según San Juan capítulo 6, versículo 22. Había una mesa con unos panes dentro del santuario. Jesús, la luz del mundo, Juan 8, 12. El candelero que de los 7 lámparas, Jesús es el incienso, según San Juan 17. Él representaba las oraciones y el aroma suave que usted y yo hacemos. Cuando nosotros oramos, ese aroma a ese santuario está llegando y por eso el Señor quiere que nosotros oremos a Él sin cesar, orar sin cesar para que podamos llegar al trono de la gracia donde Jesús está intercediendo por usted y por mí y pedirle perdón a ese Dios porque hemos pecado. Es el momento, familia, para que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos: Señor Jesús, entra en mi vida, llena mi corazón, ayúdame a crecer y a estar en ese gozo y en esa felicidad. El santuario terrenal y el santuario celestial eran vistos como unos lugares donde vivía Dios, y es por eso que el Señor nos enseña que Él hizo un nuevo pacto y Él quiere hacer un pacto contigo en esta hora. Quiere que tú le hablas el corazón para que Él entre en su vida, familia, en su hogar, en su familia, allí, en su casa, para que le bendiga, le guarde y lo proteja como el buen pastor protege a sus ovejas. Recuerde el Salmo 91, que el Señor nos habla acerca de esa protección debajo de las alas de ese Maestro. Y nosotros hoy queremos, por su gracia y por su amor, llegar
a tener esa fuerza, sentir que estamos cubiertos por la gracia de Cristo Jesús. Escuchemos una parte acerca de lo que es el santuario y el sufrimiento de Cristo. Mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre, como transgresor de la ley de su padre. Allí se produjo la escena de la tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. En su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataba del ceño de su padre. Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo para dar al hombre en cambio la copa de la bendición. Él tomó la copa que usted y yo teníamos que tomar. Por eso, cuando él le dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, era que él iba a llevar nuestros pecados, sus pecados, y por eso era tanto sufrimiento. Al leer, como él no tenía pecado, al llevar esos pecados por usted y por mí, entonces eso lo separó de su Padre, porque delante de Dios no hay nada que tenga pecado, y esa copa la tuvo que llevar él. Por eso el sufrimiento de Jesús fue porque sus pecados y mis pecados nos separaron de Dios, como dice Isaías 59:2. Porque vuestras iniquidades han hecho rebelión, nos han separado de Dios. Esas nos han separado de Dios los pecados y nos llena de... Pero saber que Dios está con nosotros, Él llevando su culpa y mi culpa, eso nos da un ejemplo maravilloso para continuar en el camino. Él sufrió por revestirse de la humanidad. A través de toda la Biblia nosotros hemos visto cómo el Señor sufrió cuando José y María tenían que salir allí en Belén de un lado para el otro. Él sufrió con los pobres, los veía en esa debilidad, sufría con ellos y sufre con usted y sufre conmigo. Él sufría con los soldados que estaban allí. Jesús fue llevado por la guardia y allí sufrió las burlas y el escarnio de los soldados y de la chusma. Nos dice el libro La única esperanza, página 107. Jesús, al vestirse de la humanidad, sufrió con los líderes y la multitud. Una furia satánica tomó entonces la posesión de los dirigentes del pueblo. El ruido de las voces era como las bestias salvajes. Se golpeaban, presentando y diciendo contra Jesús, mientras gritaban, es culpable, matarle, matarle. Y si no hubiese sido por los soldados, lo habían hecho pedazos. Pero la autoridad romana se impuso y por la fuerza frenó la violencia de aquel populacho. Elena de White, La única esperanza, página 107. Jesús sufrió con los sacerdotes y con los príncipes. Los sacerdotes y los gobernantes de la multitud también lo arrojaron, le quitaron las vestiduras con sus órdenes y en su cabeza le colocaron una corona de espinas. Y le decían, profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Cuando le pegaban, según Mateo 26:68. Cuando se quitó el manto, uno de los que se burlaban le escupió el rostro. Familia, Jesús tuvo que pagar por nosotros y pasar ese sufrimiento de que le escupieran su rostro, de que le quitaran su ropa, todo porque nos ama. Sabiendo que ese camino era difícil de llevar, Él se acerca a nosotros hoy en día para darnos esa fortaleza, para darnos esa esperanza, porque Él sufrió por ti y por mí. Y hoy nos quiere enseñar que podemos caminar en medio de esa vida que Él nos quiere mostrar.
Recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias a Dios que en medio de esta circunstancia difícil, en medio de la pandemia, tenemos nosotros ese consuelo, esa ayuda, ese ejemplo, esa esperanza. Y en esta semana mayor de la vía dolorosa, podemos nosotros encontrar la vida en Jesús, que nos puede dar fortaleza para cada uno de nosotros. Recordemos que Él fue herido por nosotros, pero por esas llagas usted y yo somos curados. Pedimos a Dios para que nos bendiga de una manera especial, nos dé su fortaleza y ese Espíritu Santo que Él tenía, que nos dejó como consolador, hoy lo podamos nosotros tener y sentir ese consuelo en su hogar, sentir ese consuelo en su casa, sentir ese consuelo de parte de Dios, sabiendo que Él está con nosotros y Él nos ha invitado a que Él es nuestro amparo y que Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no tenemos nada que temer, apreciada familia, porque tenemos un Dios que pasó y sufrió por ti y por mí. La pasión de Cristo eres tú. Por eso Él vino a salvar la humanidad, como nos dice en el libro de Lucas 19:10. Él vino y a buscar lo que se había perdido. ¿Y quién estaba perdido? Usted y yo estábamos perdidos, pero por la misericordia de Dios, Jesús nos ha encontrado. Y es como ese buen tesoro que nosotros encontramos ahora. Lo tenemos atesorado en nuestro corazón y vamos caminando hasta que el día esclarezca y salga la luz de la mañana como un lucero en nuestros corazones. Por eso, Cristo nos enseña a que vayamos a Él. Recordamos también toda la situación que tuvo que llevar allí con Poncio Pilato, con Herodes, con cada uno de los que se burlaron de Él, pasando de mano en mano en medio de ese sufrimiento, en medio de esa angustia. Mas Él herido fue por nuestros pecados, pero Él nos curó con esas llagas, con ese sufrimiento. Por eso, apreciado hermano y amigo, si estás pasando por el valle de la sombra y de la muerte, recuerda, Jesús ya transitó ese lugar, ese camino, esa vía dolorosa, ya Jesús la transitó por usted y por mí. Y hoy nos invita para que entreguemos nuestros pensamientos, entreguemos nuestro corazón, entregamos nuestra vida a Él para servir, para que podamos entender esa gran misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Y lo que nos queda a nosotros es colocar nuestros ojos en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Qué alegría que hay una invitación en esta hora, a manera de conclusión, que Jesús nos ha dado su fuerza, nos ha dado su espíritu y Él ha sufrido por nosotros. El sufrimiento de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos ha llevado. Recuerdan que Él era el pan de vida y sufrió hambre. Él era la fuente de la vida y tuvo sed. El santuario nos enseña a nosotros cómo Jesús está intercediendo por usted y por mí y nos puede llevar a través de este valle de la vía dolorosa. Jesús sufrió con la humanidad cuando vino y se vistió, cuando estuvo en el sufrimiento. Fue con la humanidad, con los pobres, con los soldados. Allí en su casa con José y María trabajaba para conseguir el pan diario de cada día. Sufrió con los sacerdotes. Fue herido, fue escupido su cara también. Sufrió en nuestro lugar para darnos ejemplo, para continuar en el camino hacia el cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese pan para que nosotros podamos comernos y tener la seguridad de que Él nos puede dar el alimento espiritual. Ese alimento espiritual que usted y yo necesitamos, porque Él sufrió por ti para que tengamos hoy en día el consuelo y la esperanza de Cristo Jesús en nuestros corazones. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, Él nos lleva al cielo, nos muestra el camino que nosotros debemos seguir. Vamos a escuchar el himno tema de saber de que ese Dios maravilloso nos ha enseñado y nos ha dado su fortaleza. Escuchemos esa alabanza en el nombre de Jesús.
Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenne salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Una vez más, recordemos, Jesús sufrió por ti para que tú un día ya no sufra más. Jesús volverá pronto para que el sufrimiento, la muerte, la angustia y la pena puedan pasar. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas las primeras cosas pasaron. Ese sufrimiento pronto pasará y Dios tiene el control de este universo. Oremos, familia, y mantengámonos de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Los esperamos en la próxima ocasión. Bendiciones.